¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la información para que estés muy bien informado de lo que ocurre realmente en la República Argentina, no del relato que te quieren vender diariamente que se cae a pedazos. Hoy, esta noche, mire, desde este momento y hasta las 22 tenemos muchísimo material, nuevos audios, nuevos chats, las credenciales que mostraba Marcelo Sebastián D'Alessio. Muchos hablaban de esto. Esta noche te las vamos a mostrar. Un día cargadísimo en dolores, porque el juez federal Ramos Padilla, lejos de asustarse frente a todo el operativo montado en su contra por el poder mediático, político y judicial que cruje por las investigaciones que lleva adelante, dobla la apuesta, siempre apegado a derecho, con nuevas evidencias, carga con nuevas imputaciones sobre el fiscal federal Carlos Stornelli. Lo cita nuevamente a declarar a Marcelo Sebastián D'Alessio. Cita para mañana a periodistas a declarar que fueron víctimas de inteligencia por parte de Marcelo Sebastián D'Alessio. Hoy declararon dos personas importantes en Dolores. Te vamos a contar qué dijeron. Te vamos a contar qué va a hacer mañana el fiscal federal Carlos Stornelli, que debería, porque esa es su obligación y debería dar el ejemplo como fiscal de la República, presentarse a declarar ante el juez federal Ramos Padilla, dejar su teléfono, porque si finalmente es como dice el blindaje mediático que intentan hacerle, no tiene nada que esconder, lo mejor sería que el fiscal se presente a declarar mañana como debe hacer cualquier ciudadano común y deje su teléfono celular. ¿Por qué no lo hace? Noche de revelaciones. En Minuto 1, siempre atados al expediente, ¿eh? Siempre con lo que el expediente, no con audios ilegales, con los que otros intentan confundirte. Acá, siempre ajustado a derecho y con el expediente. Enseguidita, mira, un anticipo del audio, de un audio donde se prepara un chantaje, donde se prepara otra extorsión de Marcelo Sebastián D'Alessio hablando con el fiscal Carlos Stornelli. Un anticipo. Doctor, está grande para las metanfetaminas, para el MDMA, éxtasis, dejémonos de jorobar. Qué sé yo le mando si usted quiere, pero me da pudor, doctor. Un abrazo, Carlitos. Sí, después nos juntamos y te doy toda la letra. Está desesperada para hablar, para no ir a declarar. Sí, tiene que hablar en otro lugar y ya la tenía en el radar con Santoro, esto y lo otro, y dije, bueno, ahí hablé con Dani y tal vez hacemos un 2x1, no sé. O la sacamos con Dani y todo con la levantada de oficio. Después vemos lo que vos quieras, dale. Está para arruinarlo al tipo. Ok, un abrazo. El que escuchaba de final con ok, un abrazo era el fiscal federal Carlos Stornelli. Tremendo audio de Marcelo Sebastián D'Alessio en la forma en que se dirige al fiscal federal Carlos Stornelli. Después dicen que no lo conocían, que era un loquito, que era psiquiátrico. ¿Quién permitía este nivel de confianza para con un fiscal federal? Escúchelo de nuevo, por favor.
Doctor, está grande para las metanfetaminas, para el MDMA, éxtasis, dejémonos de jorobar. Qué sé yo le mando si usted quiere, pero me da pudor, doctor. Un abrazo, Carlitos. Sí, después nos juntamos y te doy toda la letra. Está desesperada para hablar, para no ir a declarar. Si tiene que hablar en otro lugar y ya la tenía en el radar con Santoro, esto y lo otro, y dije, bueno, ahí hablé con Dani y tal vez hacemos un 2x1, no sé. O la sacamos con Dani y entonces vuelve a levantar de oficio. Después vemos lo que vos quieras, dale. Está para arruinarlo al tipo. Ok, un abrazo. Ok, un abrazo, le dice el fiscal federal Carlos Stornelli. ¿A quién querían arruinar? ¿A quién querían arruinar? ¿Así se arman las causas en Comodoro Pi? ¿Con este nivel de extorsiones, de aprietes? ¿Así se arman algunas causas en Comodoro Pi? Esto es lo que tienen que salir a revelar las fiscales de la República. No hacer sucias operaciones en contra de un juez que está investigando, que además ha denunciado frente al Congreso de la Nación un aparato ilegal de extorsiones que cada vez crece más. Porque reitero, esta noche enseguidita Irina Hauser te va a contar las nuevas resoluciones del doctor Ramos Padilla, nuevas imputaciones que le suma al doctor Carlos Stornelli, nuevas pruebas. Fíjate vos cómo sacaba chapa, cómo se va extendiendo los amigos de D'Alessio. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Soluciones D'Alessio, porque estaba para todo. Soluciones D'Alessio, estaba para todo. Mirá quién aparece. Mirá quién aparece entre los amigos de D'Alessio. Alfredito Olmedo, con su clásica campera amarilla. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Yo acá en el centro de control por el G20, sin dormir. Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Qué hacía Marcelo Sebastián D'Alessio en el centro de control por el G20 con autoridades del Ministerio de Seguridad, con autoridades de la Gendarmería y de otras fuerzas? Bueno, esto que él se la manda a Olmedo, ahí demuestra también el vínculo con otro dirigente político, con Alfredo Olmedo, es otra de las preguntas que hoy ha formulado el juez federal Ramos Padilla. Quiere saber y ha enviado un exhorto al Ministerio de Justicia porque quiere saber qué rol ocupaba Marcelo D'Alessio allí, en el centro de control del G20. Otra de las cuestiones que ocurrieron hoy, que enseguidita Irina Hauser te va a estar adelantando y te va a estar contando. Pero nos metemos con el tema económico. Otro día negro para la Argentina. Un miércoles negro. La economía argentina en su peor momento. El riesgo país no deja de subir. 750 puntos. Hoy el riesgo país sigue trepando. El dólar también, su mayor trepada en los últimos días. Así cerró el dólar en la City, 41,72. Algunos ya están pronosticando un dólar arriba de los 50 pesos para septiembre de este año. Y otros datos de la economía al rojo vivo, en un día negro nuevamente. Fíjate, sigue cayendo la actividad industrial, lamentablemente. Sigue cayendo. Dato de enero. El dato de enero, 10,8%. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Ahí está, Buenas ahí lo noches. tenemos. Ahí está, 10,8% fue la caída. 10,8 cae en enero la industria, que hay que sumarle a una caída que ya va por el 8º mes de caída consecutiva estrepitosa, ¿no, sí, Fernando? Y recordemos que en diciembre había sido 14,8% y también fue de 2 dígitos en noviembre, así que viene con una caída muy pronunciada. Había muchos análisis si se había tocado o no piso
de la recesión en enero. El Ministerio de Economía había sacado en estos últimos días algunos análisis señalando que en enero había sido el piso de la recesión, diciembre decía piso de la recesión. No hay nada que indique eso, todo lo contrario, los indicadores que se van conociendo hablan que en enero de este año siguió cayendo el nivel de actividad, lo miras con cualquier indicador, y que la recesión todavía no encontró un piso. Y vos fíjate esos indicadores, 28% cayó la actividad, la producción de automotores, 22.5% la de maquinarias y equipos. Y ahí en maquinarias y equipos tenés todo lo que tiene que ver con la inversión. Si ese indicador cae 22%, quiere decir que nadie en este país está invirtiendo en cambiar ni un torno, ni una agujereadora. No hay ningún tipo de inversión en nada que tenga que ver con la industria. Y la construcción, la madre de todas las industrias, sigue cayendo en la Argentina, 15,7% para abajo en enero. Fernando, con esto también es dramático porque moviliza mucho, como lo hablábamos ayer, con una obra pública totalmente paralizada, ¿no? Sin obra pública y tampoco sin obra privada, porque había un creimiento, había un entendimiento de que con el dólar alto como estaba registrándose y estable en los últimos meses del año pasado, iba a haber algunos desarrolladores que aprovechen esa situación para invertir ahora, porque decían dentro de 6 meses, 8 meses lo íbamos a poder ejecutar. Y a la suba del dólar, a la suba del riesgo país, ya hay que sumarle hoy, en este miércoles negro, la caída estrepitosa en las acciones en Wall Street, acciones argentinas, y aquí en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires. Una caída que realmente repercutió y se sintió mucho. Pero seguimos con otros datos de la economía en rojo. Renault anunció hoy la suspensión de 1.500 operarios. Paraliza la producción Renault. Se suma a otras parálisis de marcas de primer nivel en la República Argentina. En un momento donde la producción automotriz cae también en la República Argentina. Fíjate el número. La venta de autos cayó 42,8% en febrero. 42,8% en febrero. Había sido otra de las industrias que en los últimos años había crecido casi al llegar a una producción de 1 millón de autos anuales. Se cae estrepitosamente la producción automotriz producto del plan económico de Mauricio Macri. Fíjate vos, Renault suspende 1.500 operarios en Córdoba, Peugeot 1.000 trabajadores en el Palomar, Honda suspende 700 operarios. Ahí, Gustavo, hay un drama muy grande con los tenedores de los planes de ahorro que no pudieron afrontar el pago de las cuotas por el aumento que tuvieron y que empezaron a hacer caer todos los planes de ahorro, y eso es lo que está generando esta parálisis en toda la industria automotriz. No se venden autos financiados, tampoco se venden autos por planes de ahorro y mucho menos se venden autos al contado. Tenemos una noticia de último momento, primero en C5N. Hauser, información exclusiva de último momento. Se sigue complicando la situación procesal de Marcelo Sebastián D'Alessio. Buenas noches, Irina. Buenas noches, Gustavo. La información que tenemos es que el juez federal Luis Rodríguez procesó en el día de hoy por extorsión y también por asociación ilícita con prisión preventiva a Marcelo D'Alessio. ¿Sabés de qué causa estamos hablando? De aquella causa justamente en la que el denunciante es Gabriel Traficante, que estaba siendo investigado en el fuero penal económico y a quien Marcelo D'Alessio se acercó para decirle que tenía la posibilidad de salvarlo de ese expediente si le pagaba $90.000. Finalmente D'Alessio termina
ahora procesado con prisión preventiva por decisión del juez federal Luis Rodríguez. Es un fallo que tiene datos interesantes y al que hay que prestarle atención porque además describe maniobras muy similares a las que le venimos viendo en el expediente que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla y además repara en la actividad de el periodismo en esta cuestión, así como lo escuchás, porque ve un complemento entre lo que hacía Marcelo D'Alessio para presionar en este caso a Gabriel Traficante para que le pagara en esta causa para salvarse y la aparición de notas periodísticas que en este caso vincula con el periodista Daniel Santoro. ¿Y el juez en el procesamiento habla de este tema, de la relación con el periodista? Habla de esta relación, no aparece involucrado, implicado o digamos imputado el periodista, pero habla de cómo funciona este mecanismo utilizado para hacer maniobras en causas judiciales y para conseguir además dinero. Es muy importante este procesamiento del juez federal Luis Rodríguez porque la causa, recordemos Irina, lo estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos mostrando el expediente cuando, vos lo adelantaste también aquí, cuando D'Alessio habló, mejor dicho, se negó a declarar, pero tuvo que ir ante el juez Rodríguez, porque la causa es del año 2016. Año 2016. Ya en ese momento, Traficante denuncia toda la operatoria que después se va a destacar y a resaltar con la investigación de Ramos Padilla. Año 2016, que el juez Rodríguez tiene que activarla ante el estallido del procesamiento que dicta el juez Ramos Padilla y se da cuenta que él tiene una causa similar. Los métodos son similares, la forma de extorsionar son similares y los participantes son los mismos. Mirá, tenemos para a partir de las 21 mostrarte en exclusiva los chats de la extorsión de Marcelo Sebastián D'Alessio a Traficante, a este empleado de la aduana. Realmente son reveladores de cómo actuaba, de cómo dice Marcelo Sebastián D'Alessio que él podía manejar jueces y fiscales, incluso pone precio, dice en determinado momento, sacarte de la causa cuesta $800.000. Recordemos que la extorsión en un momento hacia Traficante es de $90.000, eso está en el expediente. Lo aprieta y le pide $90.000 a Traficante. Pero a partir de las 21, exclusivo vas a conocer los chats del apriete bochornoso, vergonzoso, que describe con lujos de detalle Marcelo Sebastián D'Alessio, y él habla de cómo puede tener influencia frente a jueces y fiscales. Bueno, y el audio que recién te mostrábamos, mirá, también de la relación en un día que se viene, hoy fue un día agitado, ya te lo cuenta Irina, mañana debería ir a declarar Stornelli, y el audio de la relación, uno más, cómo habla Marcelo Sebastián D'Alessio con el fiscal Carlos Stornelli. Doctor, está grande para las metanfetaminas, para el MDMA, éxtasis, dejémonos de jorobar. Qué sé yo le mando si usted quiere, pero me da pudor, doctor. Un abrazo, Carlitos. Sí, después nos juntamos y te doy toda la letra. Está desesperada para hablar, para no ir a declarar. Sí, tiene que hablar en otro lugar y ya la tenía en el radar con Santoro, esto y lo otro, y dije, bueno, ahí hablé con Dani y tal vez hacemos un 2x1, no sé. O la sacamos con Dani y entonces vuelve a levantar de oficio. Después vemos lo que vos quieras, dale. Está para arruinarlo al tipo. Ok, un abrazo. Ahí responde el fiscal Stornelli. Ok, un abrazo. Hoy sigue el misterio, Irina. ¿Quién será esta mujer lo peor, quién será el tipo al que querían arruinar? Al tipo que querían arruinar, armarle una causa. Es muy vergonzoso todo lo que está saliendo a la luz. Pero hay nuevas imputaciones por parte de Ramos Padilla al fiscal Carlos Stornelli, ¿no? Hay por lo menos 3 nuevas imputaciones al fiscal. Bueno, el fiscal Carlos Stornelli está citado para mañana
Él hizo hoy un planteo de nulidad y de recusación contra el juez. Es una forma de decir no voy a declarar y además no me gusta que me investigue usted. Y diciéndole que su actitud no es la de un juez que actúa con imparcialidad. Pero bueno, esto va a seguir su curso. Seguramente Ramos Padilla tendrá que dar alguna respuesta, ponerle alguna nueva fecha. Stornelli no va a declarar, pero en el interín sí, en las resoluciones de Ramos Padilla aparecen nuevas imputaciones. Mira, las vemos, las vamos repasando y las vas comentando, Irina. Vamos. Vamos a ver la resolución del juez Ramos Padilla. Stornelli quedó imputado por 2 nuevos hechos. Una maniobra contra un abogado, Javier Landaburu, por el caso de un detenido en la causa Cuadernos, Pablo Barreiro, y por tareas de espionaje ilegal relacionadas con otra persona, Jorge Castanón. ¿Qué son estas 2 nuevas imputaciones, Irina? La de Javier Landaburu es un abogado clave en la causa de los Cuadernos. Es el abogado, es abogado de varios de los imputados en esta causa, no solamente de los del comienzo. Tenés, por ejemplo, a los de Isolux y a los de IEXA, pero más recientemente lo tenés como abogado de Eurnequian. Y ahí está la clave de la imputación acerca de este abogado. La sospecha es que le querían hacer una cámara oculta al abogado Landaburu. El abogado Landaburu es alguien que aparece para desplazar en determinado momento a Mariano Cunio Libarona, que se estaba quejando por los métodos que estaba aplicando el fiscal Carlos Stornelli. No sé si recuerdan esta situación. Él decía que estaban aplicando la ley del arrepentido, o por lo menos intentando arrepentir gente con métodos, digamos, que ya rozaban la ilegalidad o lo dudoso, ¿no? Entonces en ese lugar aparece el abogado Landaburu, que recoge defiende a varias de las personas, ¿no? A varios empresarios. En las grabaciones, donde se pueden escuchar las conversaciones entre Marcelo D'Alessio y Pedro Chévez, el primer denunciante de esta causa, se habla. Justamente D'Alessio le cuenta distintas circunstancias en las que se habría pagado dinero, ¿no? Y en esto va mencionando a distintas personas, entre ellas menciona a Eurnequian, para poder zafar o que les minimicen las acusaciones. Con esto tiene que ver la imputación a Landaburu. ¿Por qué le querían hacer una cámara oculta? Porque querían invertir la situación. Querían que apareciera como aquello que en tribunales se llama girar a alguien, claro. Que en lugar de que le pagaran la coima, en este caso, por ejemplo, podría haber sido al fiscal Stornelli, que el abogado se habría quedado con el dinero. Esa es la idea de fondo. Está bien. Es una imputación muy importante, no es menor. Y es una imputación grave. Sí, es grave. Es una imputación muy grave. Y está vinculada. 2 nuevas imputaciones que se suman en contra del fiscal Carlos Stornelli, ¿eh? Esta tiene relación directa con la causa de los Cuadernos, por eso, o sea, la mencionamos con tanto énfasis. La otra, que tiene que ver también con la causa de los Cuadernos, está vinculada con la familia Barreiro. Ricardo Barreiro fue una de las personas que estuvo presa, un ex colaborador de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos lo llamaban mal el jardinero de los Kirchner, y sus hijos. Uno de sus hijos hizo una presentación en el juzgado de Dolores contando también aprietes y pedidos de dinero, tanto para liberar a su padre como para zafar a su hermano Pablo de caer detenido. Pablo Barreiro está citado a declarar como testigo, pero esto ya se convirtió en una imputación relacionada con el fiscal Carlos Stornelli. Bien, vamos a seguir con las medidas que hoy toma el juez Ramos Padilla, que como usted puede ver en cada resolución del juez, que como puede ver en cada olla que se va destapando, ya escapa ese delirio que el blindaje mediático quiere decir que fue una operación montada por presos K, Valdés y todo lo demás. Con esta capacidad, es ridícula esa afirmación. Quedan totalmente desprestigiadas las personas que intentan en forma desesperadas ese blindaje, ese salvataje, del cual no pueden lograr porque el juez profundiza, lejos de asustarse como intentan,
presionarlo, las fiscales de la República, los periodistas fiscales de la República, que intentan presionarlo con sus notas al juez, etiquetándolo. El juez sigue avanzando con nuevas medidas de prueba y con nuevas imputaciones gravísimas. Vamos más de la resolución del juez hoy. Las nuevas medidas que tomó el juez: pidió al Ministerio de Seguridad que informe de forma urgente en qué carácter y cuál fue la participación de Marcelo Sebastián D'Alessio en la extradición de Pérez Corradi y en el operativo de seguridad en el G20. Esto tiene Recién que lo ver... veíamos con el chat con Olmedo, mostrémoslo, porque acá está. Exacto. Lo que anoche mostraba Tuni Irina en página 12, que hoy salió publicado, y que Marcelo Sebastián D'Alessio le manda a Olmedo una foto donde le dice: hola Alfredo, ¿cómo estás? Yo acá en el centro de control por G20 sin dormir, sin dormir. Esto es lo que el juez quiere que el Ministerio de Seguridad le aclare. Bueno, vamos a otra de las resoluciones del juez Ramos Padilla en el día de hoy. Citaron como testigos a 2 periodistas: Alejandro Fantino, el conductor del programa Animales Sueltos, y a la periodista Romina Mangel. Para mañana, esto porque ellos son víctimas de tareas de espionaje por parte de Marcelo Sebastián D'Alessio, utilizando al periodista Daniel Santoro, que estaba sentado en la mesa de Animales Sueltos. Amplía las indagatorias a Marcelo D'Alessio y a Ricardo Bogoliuk, el policía detenido, para este viernes. ¿Por qué amplía estas declaraciones del juez? ¿Por nuevas pruebas, Irina? Por nuevas pruebas y por algunos de estos nuevos hechos que estábamos describiendo. Aparte, está avanzando sobre el papel justamente de Ricardo Bogoliuk, a quien Marcelo D'Alessio en un comienzo invocó como una de las personas que le daba órdenes, ¿sí? Y además está analizando alguna documentación donde efectivamente aparecería Bogoliuk. Son muchos los hechos y los casos que aparecen enumerados en la causa. Ya no son aquellos 3 del comienzo, ¿no? Hablábamos al principio de la denuncia de Pedro Echeves, hablábamos del apriete al testigo de PDVSA, hablábamos de José Manuel Ueira, a quien le querían hacer una cámara oculta. Los casos se van multiplicando. ¿Y qué se sabe de la declaración del ex directivo de PDVSA que fue a declarar hoy? Efectivamente fue a declarar hoy, todavía no tenemos detalles, fue una declaración no muy extensa, pero donde fue justamente a presentarse a raíz de esta planificación de una cámara oculta que le querían hacer a él. Seguramente los detalles los tendremos mañana. Bueno, recordemos que al testigo, al ex directivo de PDVSA, también lo apretaron haciéndole notas, haciéndolo aparecer, lo llevaron por canales de televisión, como haciéndole querer con un libreto preparado para que él involucre a otras personas. Y esta era la operatoria que D'Alessio con algunos periodistas realizaba en forma frecuente. Pero Carlos Stornelli hoy, que mañana no va a ir a declarar a Ramos Padilla, lo recusó al juez. Dice: señor juez, está llevando un proceso con referencia a la persona de mi asistido, vulnerando formas procesales en manera notoria y contra las disposiciones procesales, lo que vulnera el debido proceso legal. Los 3 hechos que a nuestro juicio no han ocurrido en manera alguna no son materia de vuestro juzgamiento, no son de vuestra competencia en razón de territorio. El lugar fue la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, Cava o como la quiera llamar. La recusación presentada en este acto, la solicitud inhibitoria del Juzgado Federal de Capital Federal y el pedido de incompetencia presentado por el señor fiscal y por esta defensa convierte en inadecuada, si no resuelve esta incidencia, la comparecencia. Pero no va a ir a declarar, pero Ramos Padilla rechazó estas recusaciones, ¿no? No, todavía, la recusación en sí todavía no la rechazó, esto requiere una resolución. Lo que sí sacó una resolución en el día de hoy, explicando por qué él debe seguir
debe seguir investigando. ¿Y por qué el pedido que le hizo en su momento el juez federal Julián Ercolini no tenía ningún sustento? Lo que él dice es, acá yo tengo un abanico de hechos, ocurren en distintos lugares, yo tengo que ir delimitando el objeto de mi investigación y a mí me están pidiendo copias de una causa donde ellos ni siquiera saben lo que hay, ¿no? Esto es un poco lo que él plantea. Entonces defiende su competencia de momento diciendo, yo tengo que seguir investigando, claro, tengo que seguir esclareciendo cuál es el objeto de mi investigación. Acá lo dice en la resolución que tenemos, día a día se están conociendo nuevos detalles de las distintas actividades de espionaje ilegal y lo que se observa de mínima es que excederían la jurisdicción de los tribunales federales porteños, ¿no? Claro, lo que sucede es que... Bueno, a ver, acá dice lo siguiente, Irina. A ver. El objeto principal de estas actuaciones no consiste solamente en verificar si un fiscal federal de ese fuero participó o no de la exigencia de dinero a Pedro Echevest, o si, como se suele decir en la jerga tribunalicia, fue girado por un operador judicial que presumía tener influencia sobre él y el doctor Claudio Bonadío, sino la existencia de actividad de espionaje ilegal con metodologías también ilegales por parte de agentes y exagentes orgánicos e inorgánicos de agencias nacionales e internacionales de inteligencia. Es muy duro porque aquí reitera Ramos Padilla un hecho mucho más grave que venimos marcando aquí, que es el espionaje ilegal que se ha instalado en los últimos años en la República Argentina con estos personajes que tienen llegada a fiscales federales, que tienen llegada a jueces, que tienen llegada a funcionarios del gobierno nacional y que son agentes de inteligencia extranjera. Te vamos a mostrar a las 21 cómo sacaba D'Alessio su billetera y exigía las credenciales que tenía D'Alessio. Te lo vamos a mostrar a las 21 para que veas cómo operaba y cómo se mostraba en todo momento este personaje, que lo reitera el juez Ramos Padilla. Escapa ya a ver si Stornelli extorsionaba o no. A todo un aparato ilegal, ¿no? Que es lo que en definitiva hay que investigar y que el Congreso deberá investigar también, Irina, ¿no? El Congreso, bueno, que además recibió en el día de hoy finalmente las 900 y pico de fojas y con una guía explicativa del juez Ramos Padilla como para orientar un poco cuáles fueron las actividades de inteligencia que él sospecha como ilegales. Por ahí va a tener que pasar la actividad del Congreso. Y en relación a la resolución del juez, la verdad que hay como ciertas... Hay ciertas máximas que siempre son básicas en tribunales y muchas veces tienen que ver con quién es el primer juez que intervino, quién es el que tiene más avanzada la causa, no solamente con cuestiones territoriales, ¿no? ¿Quién tiene a los detenidos? ¿Quién tiene mayor cantidad de pruebas? Y la verdad que lo que podemos ver hasta ahora es que la causa que realmente ha avanzado es la de Ramos Padilla. Claro. Y reiteramos, por si usted recién se está enganchando a minuto 1, pero... el nuevo procesamiento contra Marcelo Sebastián D'Alessio por parte del juez de la capital federal, Luis Rodríguez, en una causa de extorsión del año 2016, en la que D'Alessio fue denunciado por un empleado de la aduana de apellido Traficante, que denunció la operatoria ilegal que D'Alessio ya en el 2016 empezaba a desarrollar y que Ramos Padilla. Esto lo complica a D'Alessio, porque ahora son dos jueces federales en el mismo sentido investigando, ¿no? Lo complica a D'Alessio y yo creo que hay que prestar atención a qué es lo que va a hacer el juez Luis Rodríguez con esto, ¿no? Porque Luis Rodríguez tiene... ¿Puede pedir en la causa también de Ramos Padilla ahora? Yo no quiero dar ideas. Pero no quiero dar ideas porque además Luis Rodríguez es una persona que está complicada en este momento, investigada por el Consejo de la Magistratura y tiene una enemistad abiertamente declarada con el fiscal Carlos Stornelli, que incluso denunció su actividad en algunas causas porque no le gustaban las medidas que Rodríguez tomaba, ¿no? Pero en este caso, bueno, avanzó con su decisión. Hay que ver qué plantean las partes,
¿no? Porque también acá ha existido esta coincidencia de que tanto Stornelli como D'Alessio van pidiendo llevar a Comodoro Pi al mismo lugar, aún enfrentados, ¿no? En veredas opuestas, piden llevar al mismo lugar. Ahora también hay que decir que, como vos decís, el juez Rodríguez está apuntado por el gobierno y por presunto enriquecimiento ilícito. Hoy en el Consejo de la Magistratura abrieron las declaraciones ante la AFIP de los últimos años del juez Luis Rodríguez y no encontraron absolutamente nada. Encontraron que el patrimonio de Rodríguez había evolucionado muy poco y que no había nada que sea sospechoso de un presunto enriquecimiento ilícito. Lo que abrieron hoy fueron las declaraciones, las reservadas. Claro. Viste que siempre hay una declaración que es pública y una que es reservada. De momento lo que vieron no es nada significativo. Hay gastos importantes, como tienen la mayoría de los jueces, pero bueno, en este caso estamos hablando de una coima de 10 millones de dólares, es lo que le adjudicó una de las arrepentidas de la causa de los cuadernos. Y bueno, hay que ver, ¿vos pondrías una coima de 10 millones de dólares en tu declaración jurada? Aparte, Irina, si hay que empezar a abrir las declaraciones juradas de los jueces, sería bueno que abran de todos los jueces. Sería bueno eso, pero también... Sería muy bueno que abran las declaraciones de todos los jueces y de fiscales. Sería excelente que abran las declaraciones juradas de todo el mundo, que se vea, que las pueda consultar cualquier ciudadano con facilidad, porque no es que no son accesibles, en realidad si la pediste deberían dártela, pero me parece que en un caso de estas características requiere un tipo de investigación que no es simplemente abrir una declaración jurada, ¿no? Estamos hablando de un soborno de 10 millones de dólares. Bueno, volviendo un poco a todo esto, porque la causa de los cuadernos se está relacionando mucho, porque las extorsiones de estos audios, de apretar, de llevar, que la persona está desesperada, que lo arruinamos al tipo. En este programa, desde el año pasado te venimos mostrando cómo los distintos abogados vienen denunciando estos tipos de aprietes, de libretos armados. El primero que lo denunció públicamente en el programa Animales Sueltos fue el abogado Mariano Cunio Libarona, que decía que le aconsejaba que tenían que mentir, porque total después en el juicio oral, mentir para quedar libre, porque después en el juicio oral podía pasar cualquier cosa. Cunio Libarona anoche volvió a sembrar dudas sobre cómo los empresarios van y declaran en la causa de las fotocopias. De la persona que no tiene datos que aportar o no quiere aportarlos porque la Constitución lo autoriza y si no da datos queda detenido. Ese temor que existe. Entonces hay gente que a mí me ha dicho, lamentablemente no lo conocía Clarence, lamentablemente no le di plata a Clarence. ¿Cómo lamentablemente? Porque si fuese al juzgado y diría, le di plata a Clarence, me voy a mi casa. Porque no tengo problema. El que le da un dato que satisface al juez, queda en libertad. El que dice algo que no le cierra al juez, entra en ese riesgo y por eso ese pánico. Otra vez vuelve Cunio Libarona a sembrar sospechas sobre cómo actúa el juez Bonadío con la causa de las fotocopias, ¿no? Bueno, a Cunio Libarona estábamos contando que también lo corrieron de este expediente. Él tuvo algunos casos de empresarios y justamente ahí es donde aparece este otro abogado, Javier Landaburu, que también está vinculado a un estudio que ha defendido en varias causas a la familia Macri. Bueno, quiero contarles, a partir de las 21 va a estar Aníbal Fernández aquí hablando de todo. Volvemos también sobre operaciones que Aníbal Fernández sufrió en carne propia. Operaciones políticas, mentiras construidas que lo afectaron en su carrera política, con la extradición de Pérez Corradi, que ahora Ramos Padilla pide explicaciones, cuando la ministra Patricia Bullrich decía que se cuida Aníbal Fernández. Todo esto, ¿cuánto hace que está operando en la Argentina? Bueno, a partir de las 9 Aníbal Fernández va a estar aquí para hablar de todo, como siempre habla Aníbal Fernández. Pero estamos esperando al doctor Ubeira, que hoy declaró ante el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, pero está aquí con nosotros acompañándonos la doctora Natalia Salvo, que es la abogada del empresario Pedro Echeves, denunciante en esta causa, que ha revelado
que está en el exterior porque tiene miedo el empresario Echeve. Es tremendo esto. No se lo protege, no se lo cuide y lo han tirado a los leones, como se dice habitualmente, ¿no? Sí, tanto por acción como por omisión. Y cuando digo por omisión es porque no se han comunicado ninguna de las autoridades con mi cliente, y respecto de la acción es porque, como ya dijimos en otros medios, se viralizó una foto que le tomaron a mi cliente en el departamento de migraciones previo a salir del país. Apareció en el informativo de TN Central y también el periodista Nicolás Wiñaski sacó una foto. Pedro está en un estado de extrema vulnerabilidad, no solamente emocional, sino vulnerabilidad real por las personas comprometidas que están en la denuncia que él inició, por las implicancias jurídico y políticas que está teniendo y por el desarrollo y la evolución de la investigación, sin lugar a dudas. A mí me llama poderosamente la atención que un fiscal, quien está acostumbrado, por supuesto, a estar en un lugar de instrucción y es funcionario, no se avenga a ser parte, o a ser en este caso el sujeto de investigación y poner todo a disposición. Dijimos que demoró 5 días para denunciar a D'Alessio. Claro. Dijimos también que fue contradictorio respecto de cómo lo conocía y hasta dónde conocía a D'Alessio. Y la verdad que siento una profunda vergüenza que un fiscal de la Nación no se presente brindando los argumentos para recusarlo al juez Ramos Padilla, que brinde y que recién acaba. Pero además, si realmente él no tiene nada que esconder, que presente el teléfono también, porque sería lo más rápido para liberar todo sospecha. Porque el acto de la declaración indagatoria sirve para eso, para exculpar si no hay ningún tipo de culpa o de sospecha sobre una persona. Creo que tiene que ver con que pretende ser juzgado por a lo que ya a las claras es cierto corporativismo que hay en Comodoro-Pi. El juez Ramos Padilla lo puso en el auto de procesamiento con prisión preventiva y manifiesta que el juez Ercolini había puesto en peligro la investigación. La verdad que estamos hablando también de hacer la denuncia pertinente ante el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que un magistrado entorpece una investigación de estas características. Ahora, quiero preguntarle, porque la verdad que de una forma espantosa y desesperada han salido a tratar de ensuciar a Pedro Echeve, ¿no? Con falsedades, hablando incluso de que era proxeneta, con datos que parece que los propios servicios de inteligencia con la que algunas legisladoras nacionales trabajan y ahora se sabe, les siguen brindando para que ensucien a su cliente. Sí, y de una gravedad fuertísima, sobre todo también, insisto, de funcionarios o de representantes institucionales y políticos, en este caso la diputada parlamentaria Mariana Zubik. Lo que hace es ensuciar a mi cliente con un delito que es absolutamente falso. Ayer en la radio social lo que decía es que mi cliente fue citado por el delito de reducción a la servidumbre, que no es proxenetismo, que también en un error conceptual, quiero creer, que la diputada confunde con abuso de menores. Él es propietario de un campo, lo había dado en locación, presenta el contrato de locación, en virtud de lo cual en 24 horas se le dicta la falta de mérito. Ahora bien, digo, que se rindan ante las evidencias, tanto Mariana Zubik como la diputada Elisa Carrió también, ¿no? O sea, realmente son representantes políticos. Ya es bastante grave que estén que hagan una clara intromisión o injerencia en cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. Si no hay una justicia independiente como la que tanto proclamaban, es muy difícil que la República, también tan declamada por ellas, puedan salir adelante. Realmente vamos a iniciar las acciones, como hemos dicho ayer, correspondientes por calumnias e injurias contra Mariana Zubik, porque me parece que hay una cosa es la libertad de expresión, porque todo lo enmarca también en el ejercicio de un derecho. Sería libertad de expresión cuando se trata de ensuciar el honor, la integridad de mi cliente, y cuando se trata de denuncias que le caen a disgusto o a disgusto de sus protegidos, entonces son operaciones políticas. Es denostar a mi cliente, es una afrenta también contra la situación y la penuria que pasó en el transcurso de un mes bajo esta extorsión. La verdad que me parece que hablar ya a estas alturas ahora, con una liviandad de esas características merece pero la verdad que denuncia correspondiente. Sí, aparte de la denuncia, que me parece muy bien, porque no hay que callarse y hay que llevarla, porque hablan mucho, pero después quieren mostrar poco cuando les toca, como el caso de la doctora Carrió, que admitió, o Paula Oliveta, que admitió que recibía en su despacho.
Las evidencias del juez Ramos Padilla hoy le achaca ahora 2 nuevas imputaciones a Stornelli. Digo, siguen avanzando. Ya no pueden con estas falsedades tratar de desviar la atención, ¿no? Sobre todo, bueno, justamente por eso lo que dice tanto, incluso el mismo fiscal en su dictamen, en donde manifiesta que tiene que irse a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, federales de la Ciudad de Buenos Aires, hace alusión de que la investigación tiene que proseguir. O sea, con la evolución de la investigación hay un montón de hechos delictivos que están en plena averiguación y que se están instruyendo. Otra de las cosas es que la denuncia inicial es por extorsión. Ahora lo que se ve es que hay una asociación ilícita, que es un delito que no se agota en un solo acto, sino es de carácter continuado, con lo cual, como decía Irina, hay otras situaciones que se tienen que ponderar al momento de despedirse sobre la competencia. Una cuestión de economía procesal, cuánto avanzó la causa, si hay detenidos, es decir, son delitos que se configuran en distintos lugares y hay un juez que ya previno. O sea, realmente ver un escrito de recusación con, como decimos nosotros, con pleonasmos, es decir, manifestaciones que son muy rimbombantes, que son abigarradas en el vocabulario, pero no tienen ningún resorte legal, no es una cuestión volitiva. El juez Ramos Padilla quiere tener la causa, lo está fundando en derecho, claro. Lejos de ser arbitraria y objetiva, es una mera disidencia lo que tiene. Y ahora se suma, que no sé si estaba al tanto del procesamiento, lo que adelantó Irina, el procesamiento del juez Luis Rodríguez contra D'Alessio, no, lo escuché por algo que empezó a desarrollar en el 2016 de una misma forma que operaban contra su cliente. Digo, ya son 2, ¿no? 2 y por jueces. eso se hablaba de un modo de operación. Claro. Ya D'Alessio se lo dijo a mi cliente en un audio volviendo de Pinamar, que este tipo de maniobra había tenido éxito desde la perspectiva, ¿no?, de D'Alessio. Y el éxito no es solamente una cuestión pecuniaria, ahí obtienen un rédito económico, sino llevar adelante declaraciones no voluntarias. Esto también es materia de extorsión, porque se hablaba ahí, pero el fiscal no tiene nada que ver. Primero se intentaron despegar. Bueno, pues bien, como decías vos, Gustavo, si no tiene nada que ver, tendría que haber puesto a disposición su teléfono. Pero es una persona que ya se le ha incautado en el primer allanamiento de D'Alessio armas que no se pueden conseguir en el país. Decíamos que tenía una gran llegada al poder político, mediático y judicial. De hecho, bueno, mañana están citados a declaración testimonial el periodista Fantino y Mangel, por ser también objeto de investigación en Tente con Santoro. Es decir, son muchas situaciones que ya no se pueden soslayar. Por eso Zubik o la diputada Carrió deberían rendirse ante las evidencias y dejar de hacer manifestaciones que pueden tachar el buen nombre, en este caso, de mi cliente. Sí, a partir de las 21 también te vamos a mostrar no solamente los chats de esta declaración del año 2016, sino también las credenciales que el propio D'Alessio llevaba en su billetera, que lo marcaban como un agente internacional, porque lo que está sospechando, el otro día lo decía aquí Juan Alonso, nuestro colega cuando estuvo, lo que está sospechando el juez Ramos Padilla, Irina, es que trabajaba para la DEA y para organismo de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que puso además en la resolución, principalmente la del procesamiento de Marcelo D'Alessio. Lo que pone es eso, están analizando ahora la validez de alguna documentación que apareció, que tiene membrete de instituciones norteamericanas, alguna que tiene membretes de la AFI, pero toda la sospecha apunta a que sí trabajaba para la DEA, por lo menos. Una carpeta también había dicho el otro día Juan Alonso sobre Olmedo, ¿no? De la Embajada de Estados Unidos sobre Olmedo, que tenía en su casa D'Alessio, ¿no? Es decir, mucho material aparentemente. De Olmedo, con quien estaba en tratativas, además, ¿no? Vaya a saber para planificar qué. Bueno, porque aparentemente Olmedo quería tener el buen visto de los Estados Unidos para su carrera presidencial, de la cual se ha bajado ahora, ¿no? Es decir, toda una operatoria que sale a la luz en distintos orígenes, ¿no? Sí, incluso este tipo de informes que le refiere D'Alessio a mi cliente, primero me va a llevar a mí, se cursa desde la Fiscalía de Stornelli, ahí es donde menciona a este tal Sebastián que lo iba a retirar, y es el que evidentemente incautan en el allanamiento. Bueno, no solamente eso, sino el famoso cuaderno, donde a través de llavecitas mencionan diversos nombres, como el del abogado Ubeira, Ardid, Leo, y demás. O sea, de suma gravedad. Sí, sí, sí.
¿Supo algo de las indagatorias de hoy al ex directivo de PDVSA? No, tampoco pudimos compulsar el expediente. De hecho, cada vez que vamos hay una profusión de fojas por el movimiento que tiene y se hace bastante... lleva bastante tiempo poder compulsarlos. Doctora, la última vez dijo que iba a haber otras implicancias con funcionarios y salieron todas las fotos de seguridad que lo vincularon a D'Alessio con el Ministerio de Seguridad. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora el informe que envía Ramos Padilla a la Comisión Bicameral de Seguimiento... Claro, muy importantes. Es incluso esos anexos no los pudimos compulsar nosotros, tienen que ver, estimo, con la seguridad nacional, con lo cual también es material muy sensible. Y creo que tiene que ver con eso. No, hasta ahora no pudimos dar con el expediente, sobre todo, bueno, más que por las notificaciones electrónicas que nos cursan y las resoluciones que se suben a la plataforma de internet, pero lo cierto es que de esta suma gravedad o personajes que ocupan cargos en el Estado si tienen que salir a brindar las explicaciones correspondientes, por ahora... Están todas en ese informe que presentó la... Y hay varias, claro, hay 4 anexos que tienen que ver con, bueno, uno es el periodista Fantino, el abogado Ubeira, y que tienen que ver con posible injerencia de espionaje extranjero también. Bueno, va a ser interesante ver qué dice el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad ahora ante tiene que justamente responder. este pedido tan específico El 1 de marzo hubo una resolución de Juan Ramos Padilla en donde se le requiere las explicaciones al Ministerio de Seguridad, incluso que hacía D'Alessio en el marco de estas reuniones preparatorias del G20. Bueno, gracias doctora como siempre. Gracias a ustedes. Enseguidita vamos a seguir con esto, estaba llegando el doctor Ubeira, enseguidita después de la pausa. Y ahora Pedro Brigger con la información internacional. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Y tenemos que seguir con sobornos, ya que hablamos de sobornos. No es que a uno le guste hablar de esto, ¿no? Pero a veces a algunos primeros ministros, presidentes, les gusta mostrarse de una manera muy jovial, como para que se focalicen en las medias. Por ejemplo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que va a Davos y le muestran las medias, viene a la Argentina, le muestran las medias, su carita simpática, pero está envuelto en un escándalo que involucra a una de las principales empresas, mega empresa de minoría, de farmacéutica, de gas, de petróleo canadiense, que se llama Lavalin. Sobornos en Libia. Es una empresa que tiene negocios en más de 50 países, incluso en la Argentina, con una central nuclear en Balsa, en Córdoba, ya de hace muchos años. ¿Cuál es el tema? Dicen que le pagó sobornos en su momento a Gaddafi durante varios años. Y uno pensaría, bueno, está bien, sobornos a Gaddafi. El problema que desde el Poder Ejecutivo en Canadá parece que están tratando de desviar la atención porque, entre otras cosas, esta empresa es aportante a la campaña electoral del primer ministro. Aportan en toda la bolsa, vieron cómo es esto en Estados Unidos, en Canadá y muchos países. Las grandes empresas ponen huevos en todas las canastas. Lo que pasa es que ahora está implicado el primer ministro, ya hay 2 ministras muy importantes que renunciaron, especialmente la de Justicia, denunciando que acá están tratando de tapar un gran escándalo. A veces, Gustavo, las medias no alcanzan para gobernar. Bueno, gracias, Pedro. Enseguidita, mucho más del tema de D'Alessio. Te vamos a mostrar, vas a ver por primera vez, las credenciales de organismos internacionales que tenían la billetera que sacaba y con la que se presentaba D'Alessio. Tenemos los chats, nuevos audios, chats reveladores de las extorsiones, nuevos audios. Enseguidita el doctor Ubeira, que hoy declaró ante el juez federal Ramos Padilla, ya está aquí con nosotros. Y también enseguidita, como siempre, hablando de todo, no escapándole a ningún tema, Aníbal Fernández, aquí, en Minuto 1.